Bienvenidos a nuestro canal Secretos de Pareja. ¿Alguna vez han imaginado ser expulsados de su propia casa a las 3 de la madrugada mientras su hijo arde en fiebre? Esto es exactamente lo que le ocurrió a Valeria, solo porque el llanto del pequeño se consideró una molestia que arruinaría la estética de la gran fiesta de cumpleaños de su suegra. Valeria fue arrastrada y encerrada en un trastero oscuro y sofocante. Doña Covadonga, una suegra obsesionada con las apariencias y su estatus en la alta sociedad madrileña, junto a Alonso, un marido que traicionó cruelmente la lealtad de Valeria, nunca imaginaron que aquellas 3 de la madrugada marcarían el inicio de su propia ruina. En aquel trastero lleno de polvo, Valeria descubrió un enorme secreto enterrado durante décadas, una verdad capaz de darle la vuelta a su situación en un abrir y cerrar de ojos. Valeria hizo lo impensable. Huyó llevándose todos los activos, los ahorros secretos en euros y las pruebas de los delitos de su marido, justo cuando aquella ostentosa fiesta estaba a punto de comenzar. ¿Cuál sería el destino de Doña Covadonga cuando las empresas de catering y decoración le exigieran el pago de sus deudas frente a sus ilustres invitados de la jet set española? ¿Y qué monumental sorpresa obligaría a Alonso a suplicar piedad a los pies de la misma mujer a la que acababa de desechar? Preparen sus corazones y emociones, porque esta historia sobre cómo los lloros de un niño supuestamente arruinaron una fiesta no es un simple relato de traición. Es el viaje de la dignidad de una madre que se alzó como una leona para hacer justicia por su hijo. Pero antes de continuar, deseamos que todos nuestros amigos, amigas y seguidores se encuentren con mucha salud y felicidad. No olviden darle al botón de me gusta, suscribirse y dejarnos un comentario indicando desde qué parte de España o del mundo nos ven, para que podamos conocernos y enviarnos buenos deseos. Comencemos la historia. El ambiente en aquel inmenso chalet, ubicado en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, resultaba asfixiante para Valeria. Aunque las lámparas de cristal del salón principal brillaban con una intensidad deslumbrante, y el reloj de pared apenas marcaba el inicio de la madrugada, toda la casa era un frenesí de actividad. Doña Covadonga, la suegra de Valeria, caminaba de un lado a otro dando órdenes con una voz aguda y cortante a los operarios de la decoración y a los camareros del catering. La fiesta de su 60º cumpleaños tenía que ser el evento social más majestuoso jamás visto en aquel elitista vecindario. Los preparativos habían supuesto un desembolso astronómico, y doña Covadonga quería asegurarse de que cada rincón de la finca estuviera impoluto, sin el más mínimo defecto. Sin embargo, en medio de aquel despliegue de lujo, Valeria luchaba por contener las lágrimas mientras sostenía en brazos a Pelayo. El niño, de apenas 3 años, no paraba de llorar porque su temperatura corporal era altísima, debido a una fuerte fiebre que le había atacado desde la medianoche. Doña Covadonga detuvo sus pasos justo frente a Valeria, con el rostro enrojecido por la furia. Sentía que los quejidos de Pelayo estaban arruinando su excelente estado de ánimo para recibir a la flor innata de la sociedad esa misma tarde. Para ella, el llanto de su propio nieto no era más que una molestia antiestética que podía manchar la imagen de su ilustre linaje. A doña Covadonga le daba exactamente igual que Pelayo estuviera enfermo, o que Valeria llevara sin dormir desde el día anterior por estar organizando los menús de jamón ibérico y marisco en las cocinas. A sus ojos, Valeria era solo una nuera desagradecida que provenía de un barrio obrero tradicional y que no estaba a la altura. A menudo se lamentaba de haber permitido que su hijo Alonso se casara con una mujer que, según ella, carecía de valor en los círculos de la alta burguesía. La ira de doña Covadonga llegó a su límite cuando Pelayo soltó un grito aún más fuerte, consumido por el malestar de su cuerpecito. Sin un ápice de compasión, doña Covadonga agarró a Valeria del brazo dándole un fuerte tirón y la arrastró hacia la zona de servicio en la parte trasera del chalet, donde apenas llegaba la luz. Se detuvieron frente a una puerta de madera carcomida que desprendía olor a humedad. Era el antiguo trastero donde se guardaban trastos viejos y herramientas de jardinería oxidadas. Doña Covadonga abrió la puerta con tal brusquedad que levantó una nube de polvo. Acto seguido, empujó a Valeria y a Pelayo al interior de aquel habitáculo estrecho, iluminado únicamente por un fluorescente parpadeante. El olor a cerrado y a excrementos de ratón asaltó de inmediato sus sentidos. Doña Covadonga le espetó a Valeria en la cara, señalándola con el dedo de forma amenazante, que por culpa de los caprichos de su hijo, la fiesta se iba a ir a pique. No le importaron en absoluto las lágrimas que ya resbalaban por las mejillas de su nuera. Para doña Covadonga, la perfección del evento era innegociable y nada, ni siquiera la salud de su nieto, iba a interponerse en su camino. Amenazó a Valeria exigiéndole que se quedara en ese sótano, y que se asegurara de que Pelayo no hiciera el menor ruido. Le advirtió que si volvía a escuchar un solo llanto desde el salón principal, los echaría a la calle en ese mismo instante, sin contemplaciones. Y para rematar,
Echó la llave desde fuera, dejando a su nuera y a su nieto atrapados entre cajas de cartón apiladas y muebles rotos. Valeria se dejó caer, agotada, sobre una silla de madera que cojeaba. Abrazó a Pelayo con todas sus fuerzas, intentando transmitirle el calor de su propio cuerpo para que el niño se tranquilizara. En el silencio sepulcral de aquel trastero, el corazón de Valeria se hizo pedazos. Recordó cómo había dedicado su vida entera a esa familia, encadenando turnos de trabajo de sol a sol, e incluso entregando el sueldo íntegro de su empleo para sostener los enormes gastos de la vivienda. Y a pesar de todo, el trato que recibía era peor que el de un sirviente en épocas pasadas. Valeria observó a Pelayo, que empezaba a quedarse dormido por el agotamiento de tanto llorar. Aunque la respiración del pequeño seguía siendo pesada y su frente ardía, la profunda tristeza de Valeria se transformó lentamente en una fría y calculadora rabia. Miró a su alrededor y comprendió la verdadera calaña de las personas a las que hasta ese momento había llamado familia. En un rincón oscuro, divisó unos viejos baúles de madera que pertenecieron a su difunto suegro y que llevaban años sin abrirse. La curiosidad se abrió paso entre la desesperación. Con la poca energía que le quedaba, Valeria apartó las cajas que bloqueaban el acceso. Estaba lejos de imaginar que detrás de esa puerta bloqueada por su suegra se ocultaba un enorme secreto, celosamente guardado, que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. En el fondo del baúl, Valeria halló una antigua carpeta de cuero. Al abrirla con las manos temblorosas, sus ojos se abrieron de par en par al descubrir un fajo de documentos legales, escrituras y una cartilla bancaria a nombre de su marido Alonso. Sin embargo, lo que hizo que el corazón le diera un vuelco fue el testamento original, debidamente compulsado, que su suegro había firmado ante notario antes de fallecer. En esos papeles se detallaba con total claridad el reparto del patrimonio y, sobre todo, una verdad demoledora sobre la verdadera identidad y estatus de doña Covadonga. Resultó que todo el teatro montado en esa casa para humillar a Valeria y explotarla laboralmente se basaba en una farsa monumental. De pie en medio de la penumbra, Valeria parpadeó, sintiendo cómo el miedo se desvanecía por completo. Comprendió que había sido víctima de una traición orquestada al milímetro. Los papeles que sostenía eran la munición perfecta que necesitaba para escapar de aquella prisión de cristal. Acariciando el pelo de Pelayo, que por fin descansaba, Valeria empezó a trazar su estrategia. El reloj aún marcaba las 3:30 de la madrugada. Tenía margen de maniobra para asestar un golpe maestro que ni doña Covadonga ni Alonso verían venir. Esa fiesta, planificada desde la más absoluta arrogancia, pronto se convertiría en el detonante de su caída en desgracia. Intrigada, Valeria siguió rebuscando en el fondo del arcón y topó con un teléfono móvil bastante antiguo, pero que se encendió al conectarlo a un cargador portátil olvidado entre unos cables. Tras unos segundos de espera, la pantalla iluminó una serie de mensajes de WhatsApp que nunca fueron borrados. El alma de Valeria se heló al leer la conversación entre Alonso y una mujer llamada Macarena. En esos textos, Alonso detallaba paso a paso su plan para echar a Valeria de casa a patadas en cuanto terminara el cumpleaños de su madre. Alonso confesaba que Valeria ya no le servía para nada, pues había logrado transferir casi la totalidad de los ahorros comunes, ganados con el sudor de su mujer, a una cuenta opaca a su propio nombre. En ese instante, Amparo, el ama de llaves que llevaba toda la vida trabajando en la casa y que sentía un gran afecto por la chica, asomó su rostro por una pequeña rendija de la puerta que daba a la despensa y que la suegra no había encajado bien. Susurrando para no ser descubierta, Amparo le contó a Valeria que Alonso estaba en el jardín hablando animadamente por el móvil con Macarena. Alonso se reía a carcajadas, asegurando que al día siguiente tramitaría el divorcio contencioso e instalaría a Macarena en el chalet como la nueva señora de la casa. Amparo también le confesó que doña Covadonga llevaba meses robando billetes del monedero de Valeria mientras ésta se duchaba, usando ese dinero para pagar las letras de las joyas exclusivas que pensaba lucir en el evento de esa tarde. Las revelaciones de Amparo hicieron que Valeria temblara de pura indignación. Se dio cuenta de que no solo había sido engañada por una persona, sino por todo el ecosistema de esa casa. La suegra a la que rendía respeto y el marido al que le había jurado amor eterno resultaron ser una manada de lobos dispuestos a devorarla viva. Valeria revisó la libreta bancaria de Alonso que encontró en la carpeta. El saldo disponible en euros era escandaloso. Ese dinero correspondía al patrimonio de Pelayo y a los ahorros para su futuro, ocultados hábilmente por Alonso mediante ingeniería financiera. Valeria fijó la mirada en su hijo, desplomado en aquella vieja silla. Pelayo no merecía crecer en un entorno tan tóxico e impregnado de maldad. A través de la fina pared del trastero, Valeria reconoció el repiquetear de los tacones de doña Covadonga patrullando el pasillo.
La señora estaba inspeccionando obsesivamente que no hubiera ni una mota de polvo en los jarrones de porcelana del vestíbulo. Valeria esbozó una sonrisa cargada de ironía. Esa señora estirada ignoraba por completo la nuera a la que trataba como basura. Acababa de reunir todo el arsenal necesario para destrozarla. Valeria sabía que el tiempo de ser dócil había terminado. Se acercaban las 4 de la mañana y el aire gélido de la sierra madrileña se colaba por las rendijas. Pero el interior de Valeria era pura ebullición. Empezó a seleccionar meticulosamente qué documentos causarían el impacto más devastador en la reputación social de doña Covadonga. Además, pegada a la contraportada de la carpeta, halló una llave metálica muy pequeña. Una nota adjunta confirmaba que era la llave manual de seguridad de la caja fuerte principal del despacho, donde se guardaba el efectivo líquido de la empresa familiar. Durante años, Alonso le había jurado que la compañía estaba al borde del concurso de acreedores y que él figuraba como director general solo por prestigio, sin cobrar un sueldo digno. Sin embargo, los papeles demostraban una realidad radicalmente distinta. Valeria guardó con rapidez todos los informes mercantiles, el viejo móvil y las cartillas en la bolsa de pañales de Pelayo, que era lo bastante amplia. Se cercioró de no dejar el más mínimo rastro en el interior del arcón. Amparo volvió a acercarse sigilosamente y le deslizó a Valeria la copia de las llaves de la puerta de servicio. El ama de llaves le confesó entre susurros que ya no toleraba ver tanto sufrimiento y que estaba dispuesta a encubrirla. Gracias a Amparo, Valeria tenía una vía de escape segura, lejos de la entrada principal abarrotada de furgonetas y montadores de carpas. Los pasos de Valeria se volvieron firmes y decididos. Ya no era la víctima frágil de esta historia, era una madre protegiendo el futuro de su hijo frente a unos estafadores. Entre esas 4 paredes polvorientas se había gestado un plan impecable. Valeria iba a encargarse personalmente de que la celebración del cumpleaños de doña Covadonga quedara grabada en la memoria de todos los asistentes, pero no por su glamour, sino por el colapso absoluto que iba a presenciarse en cuestión de horas. Valeria hizo un acopio de aire, acomodó a Pelayo en uno de sus brazos y se preparó para abandonar el sótano y recuperar hasta el último céntimo que le habían arrebatado. El ambiente de la madrugada fuera de la casa era helado, pero la adrenalina que corría por sus venas le impedía sentir el frío. Pisando con sumo cuidado, siguió las indicaciones de Amparo, atravesando el pasillo del servicio hasta llegar a la puerta del despacho principal. Sabía que doña Covadonga y Alonso debían estar en la planta superior, quizá tomando un respiro antes de que empezara el frenesí matutino. Valeria caminó como un fantasma, evitando que la madera del suelo crujiera bajo sus pies. Apretó en su mano la pequeña llave que había rescatado del trastero, su pasaporte directo al falso imperio financiero de su marido. Al entrar en el elegante despacho forrado en madera, se dirigió sin dudar hacia la estantería que ocultaba la caja fuerte empotrada. Con el pulso ligeramente acelerado pero con una determinación de hierro, insertó la llave. Marcó la combinación numérica que, por casualidad, le escuchó balbucear a Alonso una noche que llegó borracho a casa varios meses atrás. La pesada puerta metálica cedió con un leve chasquido. En su interior, Valeria descubrió enormes fajos de billetes de 500 y 200 euros. También estaban las joyas de oro de su propia madre, aquellas que Alonso le había pedido prestadas con la excusa de invertir en un supuesto negocio, así como las escrituras de unos terrenos que Alonso había puesto a su nombre a espaldas de Valeria. Rápidamente, Valeria introdujo el dinero y las joyas en su bolso. Su conciencia estaba tranquila, no estaba robando nada. Solo recuperaba lo que le pertenecía por derecho y que le había sido usurpado mediante engaños. Junto al dinero localizó un informe de auditoría que desvelaba que Alonso estaba a un paso de ser destituido como director general por un flagrante desfalco en las cuentas de la empresa matriz. El documento evidenciaba que Alonso dependía vitalmente del efectivo que guardaba en esa caja fuerte para poder pagar en negro a los proveedores de la fiesta y cuadrar las deudas urgentes de la oficina. Sin esos billetes, Alonso se vería incapaz de abonar los servicios de la floristería, el catering de lujo y la orquesta, quienes exigían el pago in situ antes de montar el evento. Acomodando mejor a Pelayo, que suspiraba en sueños, Valeria también rescató una pequeña agenda personal de Alonso. En sus páginas se detallaban los regalos carísimos comprados para Macarena. La rabia y el asco la inundaron al comprobar que el dinero que iba destinado a pagar la cuota del colegio de Pelayo había terminado en la caja registradora de una exclusiva boutique de bolsos en la Milla de Oro para agasajar a la cama. Amante. Valeria se embolsó la agenda como prueba irrefutable. Acto seguido se sentó en el escritorio de caoba, cogió el sello oficial de la compañía y varios pagarés y cheques en blanco que ya llevaban la firma de Alonso. Con un aplomo asombroso, Valeria rellenó los documentos bancarios para asegurarse de que todas las transferencias de sus ahorros personales
inyectadas previamente en las cuentas de la empresa para tapar agujeros, fueran retiradas y devueltas a su cuenta esa misma mañana. Faltaban 15 minutos para las 5 de la madrugada cuando Valeria salió del despacho. Se reencontró con Amparo junto a la puerta trasera del jardín. El ama de llaves ya le había pedido un vehículo de transporte con conductor, usando su propio móvil para evitar que Alonso pudiera rastrear la ubicación a través de la aplicación compartida. Valeria rodeó a Amparo con un fuerte abrazo, susurrándole palabras de infinito agradecimiento. Amparo asintió con lágrimas en los ojos, deseando en silencio que Valeria lograra la justicia que merecía. Valeria cruzó el umbral de aquella fastuosa propiedad sin mirar atrás ni por un segundo, dejando enterrados los años de humillación que había soportado para preservar la imagen de una familia que estaba podrida desde sus cimientos. Una vez dentro del coche, Valeria telefoneó inmediatamente a Carlota, su mejor amiga de la universidad y actual socia en un prestigioso bufete de abogados del Paseo de la Castellana. Valeria le resumió la situación de emergencia y le rogó ayuda para custodiar bajo secreto profesional todas las pruebas documentales. Carlota, que siempre había desconfiado de la actitud prepotente de Alonso, aceptó sin dudarlo. Acordaron reunirse de urgencia en un emplazamiento blindado y totalmente alejado de los contactos de doña Covadonga. Valeria observó el rostro inocente de Pelayo, iluminado por los destellos anaranjados de las farolas de Madrid. Se hizo la firme promesa de que esa sería la última noche que su hijo sufriera a causa de la maldad de su padre y su abuela. Su mente empezó a proyectar el caos que estallaría en el chalet en unas pocas horas. Tenía la certeza de que, con la salida del sol, el apocalipsis se cerniría sobre ellos. Al encontrarse la caja fuerte vacía y sin la presencia de Valeria para solventar todos los contratiempos logísticos del cumpleaños, doña Covadonga iba a estrellarse contra una realidad espantosa frente a la crema de la sociedad. Valeria respiró aliviada. Había salvado el patrimonio de su hijo antes de que Alonso pudiera liquidarlo por completo. La drástica decisión tomada al alba suponía el movimiento maestro de una venganza sumamente elegante y letal para sus verdugos. El vehículo se alejaba a toda velocidad de la exclusiva zona residencial. Valeria fijó la vista en la ventanilla, observando cómo las primeras luces del amanecer despuntaban sobre el horizonte de la capital. Posiblemente para doña Covadonga y su hijo, ese amanecer prometía ser el inicio de una jornada triunfal. No tenían la más mínima sospecha del huracán de categoría máxima que estaba a punto de arrasar con toda su arrogancia. Valeria se aferró con fuerza a la bolsa que contenía su salvación y los billetes hacia la libertad. El miedo había desaparecido de su vocabulario. Ahora poseía el arma más poderosa de todas, la verdad avalada con pruebas documentales. Esa mañana ya no sería la nuera sumisa y pisoteada, sino la mujer dueña de los hilos que desmoronarían una celebración edificada sobre el sufrimiento de su pequeño. El sol brillaba en lo alto, iluminando los espectaculares jardines del chalet, transformados en un escenario digno de una gala internacional, con inmensos arreglos florales y carpas transparentes. Doña Covadonga descendió por la escalera principal luciendo un vestido de seda granate de alta costura. Llevaba una densa capa de maquillaje para disimular las arrugas y la falta de sueño. Mostraba una sonrisa altiva mientras saludaba a los primeros invitados, entre los que destacaban aristócratas, empresarios y mujeres de la jet set. Sin embargo, su expresión triunfal se congeló cuando notó que no había ni rastro del aroma a comida y que las bandejas del aperitivo seguían vacías. A esas alturas, el servicio de catering ya debía estar sirviendo los entrantes gourmet y el champán. Exasperada, doña Covadonga empezó a gritar el nombre de Valeria exigiendo explicaciones sobre el retraso. No obtuvo respuesta alguna. Pensó indignada que su nuera seguía amotinada en el trastero para fastidiarla con el niño. Caminó furiosa hacia la parte trasera y se encontró con la puerta del sótano abierta de par en par, sin rastro de nadie en el interior. El pánico inicial le recorrió la espina dorsal al ver que Amparo, en la cocina, permanecía de brazos cruzados sin preparar absolutamente nada. Doña Covadonga la increpó con dureza. El ama de llaves, con un tono gélido e imperturbable, le comunicó que los camiones de reparto del catering se negaban a descargar la comida y la bebida porque el departamento financiero no había recibido la transferencia del pago total del evento. En el salón principal, Alonso se veía acorralado por los encargados de la empresa de decoración y del equipo de sonido. Aquellos hombres exigían de manera tajante el abono de una deuda que ascendía a decenas de miles de euros, una suma que, según el contrato, debía liquidarse esa misma mañana antes de iniciar el servicio. Tirando de chulería, Alonso les pidió que se calmaran y que lo esperaran un segundo, asegurando que subiría a su despacho para abonar todo en efectivo. Estaba convencido de que los billetes de la caja fuerte serían suficientes para callarles la boca a esos cobradores, pero al apartar los libros y abrir el compartimento acorazado, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. La caja fuerte estaba más limpia que una patena,
No quedaba ni un triste billete, ni las escrituras, ni mucho menos las joyas de oro. Un sudor frío empapó la camisa de Alonso al constatar que las carpetas con los informes confidenciales también se habían esfumado. Salió corriendo como un poseso por los pasillos buscando a Valeria. Lo único que encontró fue una bolsa de tela de pelayo abandonada junto a la salida de servicio. En ese preciso instante, Alonso comprendió que la mujer a la que había humillado sistemáticamente acababa de dar un golpe sobre la mesa de consecuencias incalculables. Marcó el número del teléfono móvil de Valeria una decena de veces, pero la operadora indicaba que el terminal estaba apagado o fuera de cobertura. En el jardín, la tensión se volvió insostenible. Los operarios de la empresa de eventos comenzaron a desmontar los equipos de música y a llevarse las sillas frente a la mirada estupefacta de los invitados de alta alcurnia, que no entendían por qué no se servía ni un miserable vaso de agua. Doña Covadonga, sudando bajo su maquillaje, intentó mantener el tipo inventando una excusa sobre una supuesta caída general del sistema informático de los bancos, pero las miradas de incredulidad a su alrededor lo decían todo. Lo que pretendía ser una fiesta rebosante de risas falsas y elogios, se transformó en un hervidero de murmullos venenosos. La élite madrileña empezó a comentar en voz baja la evidente bancarrota de una familia que vivía de las apariencias y de presumir sin tener un duro en el banco. El golpe de gracia lo propinó la llegada de 2 funcionarios judiciales acompañados por la policía, portando una orden ejecutiva. El funcionario principal, elevando el tono para hacerse oír, notificó oficialmente que el chalet entraba en proceso de embargo inmediato, debido al impago sistemático de unas deudas millonarias aportadas como aval. Al escuchar la palabra embargo, los invitados salieron despavoridos hacia sus vehículos de lujo, temiendo verse salpicados por un escándalo financiero de semejante magnitud. Doña Covadonga tropezó y cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol del recibidor, rasgando la tela de su exclusivo vestido con la pata de una mesa. Comenzó a chillar de forma histérica, maldiciendo a Valeria e intentando culparla del desastre. Pero sus gritos solo rebotaron en las paredes de un salón que se vaciaba a un ritmo vertiginoso. Alonso, por su parte, se quedó petrificado en medio del jardín destrozado, contemplando la desintegración de su imperio de cartón en apenas media hora. Toda la burbuja de vanidad que madre e hijo habían alimentado a base de robar el dinero y el esfuerzo de Valeria había explotado en 1000 pedazos por falta de liquidez. El cumpleaños que debía coronarles en la cúspide de la escala social se había convertido en un circo humillante retransmitido en directo para las personas más influyentes de la ciudad. Ni música, ni alta cocina. Tan solo facturas impagadas y un decorado a medio desmontar. Ese día pasó a la historia como el funeral definitivo de su prepotencia. Lejos de allí, Valeria descansaba tranquilamente en una suite de un discreto hotel del centro de Madrid. A su lado, Carlota revisaba con ojo clínico la montaña de expedientes que su amiga había extraído de la casa. Pelayo respiraba mucho mejor tras haber recibido asistencia médica domiciliaria por parte de un pediatra privado gestionado por Carlota. Mientras observaba a su hijo dormir plácidamente, Valeria despegó el sello del sobre amarillento rescatado del baúl de su difunto suegro. En su interior halló una carta manuscrita del propio don Fernando, con el correspondiente sello notarial de décadas pasadas. Al leer las primeras líneas, a Valeria se le cortó la respiración. El gran secreto de la familia por fin salía a la luz. Doña Covadonga no era descendiente de una familia ilustre venida a menos, sino que en su juventud fue una simple empleada del hogar proveniente de una pedanía muy humilde, que falsificó su documentación en el registro civil para engañar al difunto suegro de Valeria. El informe desvelaba que la verdadera madre biológica de Alonso fue una aristócrata de cuna que falleció en circunstancias sumamente sospechosas a los pocos meses de dar a luz. Doña Covadonga, aprovechando su puesto como sirvienta en aquella época de luto, envenenó la mente del suegro y destruyó metódicamente cualquier rastro de la primera esposa para usurpar su lugar. El dato más perturbador era un parte médico antiguo del ginecólogo que certificaba la total esterilidad de doña Covadonga. Eso probaba de manera irrefutable que Alonso no llevaba ni una sola gota de sangre de esa mujer, sino que era el hijo legítimo de la difunta aristócrata. Doña Covadonga se apropió de la maternidad del niño para asegurarse un sillón vitalicio dentro del patrimonio familiar. Carlota se acercó para leer el documento por encima del hombro de su amiga, y se quedó sin palabras. Como experta en derecho sucesorio, le aclaró a Valeria que, si esos papeles eran autentificados ante un juez, doña Covadonga perdía automáticamente todo derecho sobre la herencia, ya que el testamento estipulaba que los bienes solo pasarían a los herederos de sangre y a los cónyuges legales y moralmente dignos. Durante toda su vida, doña Covadonga había ejercido como la dueña y señora de la dinastía, cuando en realidad era una intrusa que había levantado su castillo sobre un fraude gigantesco.
A Valeria se le puso la piel de gallina al asimilar la magnitud de la maldad de la mujer que le había hecho la vida imposible. En la otra punta de Madrid, el espectacular chalet parecía haber sufrido el paso de un tornado. La finca estaba desierta de invitados. Doña Covadonga continuaba tirada en el suelo, llorando sin consuelo, mientras Alonso daba vueltas como un animal enjaulado, marcando desesperadamente el número de socios capitalistas para mendigar un crédito puente. Nadie le cogió el teléfono. Estaban apestados financieramente. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el móvil de Alonso vibró con un mensaje de un número oculto. El mensaje contenía una fotografía del documento de identidad original de doña Covadonga, donde figuraba su verdadera profesión de asistenta y sus orígenes humildes, acompañado de un texto breve que advertía que las mentiras no duran para siempre. Alonso clavó una mirada cargada de confusión y furia en su madre. De pronto, su cerebro empezó a encajar piezas, dándose cuenta de que no existía ni un solo álbum de fotos donde apareciera doña Covadonga embarazada o dándole el biberón en sus primeros meses de vida. Al percibir el cambio drástico en el semblante de su hijo, doña Covadonga se abalanzó sobre él para intentar arrancarle el teléfono de las manos. Su actitud violenta y a la defensiva fue la confirmación tácita que Alonso necesitaba. Estalló una pelea despiadada en el salón. Quienes antes formaban un equipo imbatible para torturar a Valeria, ahora se destrozaban mutuamente para intentar salvar su propio cuello. Valeria, supervisando la caída desde la barrera de su hotel, experimentaba una inmensa satisfacción. No tuvo ni que levantar la voz para aniquilarlos. La cruda verdad, apoyada en la burocracia documental, estaba haciendo el trabajo sucio. Con la asesoría letrada de Carlota, Valeria interpuso inmediatamente una querella criminal en los juzgados de Plaza de Castilla por un delito continuado de falsedad documental perpetrado por doña Covadonga. Asimismo, entregó a la Fiscalía todos los indicios del desfalco orquestado por Alonso en la empresa. El reinado de su marido como director general iba a concluir con la visita de las fuerzas del orden. Cayó la noche sobre Madrid, pero para Valeria representaba el amanecer más luminoso de su existencia. Miró la cara de su pequeño y le juró que la verdadera naturaleza de esa familia sería portada en todos los informativos. Doña Covadonga, la presuntuosa matriarca que despreciaba a los plebeyos y alardeaba de su supuesta sangre azul, tendría que enfrentarse en breve a los tribunales como una estafadora cuyo pasado había regresado para presentarle la factura. Los documentos definitivos estaban a buen recaudo y Valeria se preparaba para asestar el golpe de gracia en la sala de vistas. De vuelta a la casa de la Moraleja, el calvario aún no había tocado fondo. Aunque la mayoría de los invitados habían huido espantados, un grupo reducido de accionistas mayoritarios de la empresa en la que Alonso fingía dirigir exigía respuestas contundentes sobre los rumores de bancarrota técnica. Alonso trataba de apaciguar los ánimos sudando a mares, balbuceando excusas absurdas. El ambiente se cortaba con un cuchillo. De repente, la puerta doble de la entrada principal se abrió de golpe y entraron dos agentes de la Policía Nacional con gesto severo, flanqueados por un inspector de la agencia tributaria. Su irrupción dejó mudos a los accionistas presentes. El inspector alzó la voz para notificar formalmente que traían una orden de detención y registro por un presunto delito de apropiación indebida y desvío de capitales por valor de varios millones de euros, apuntando directamente a la gestión de Alonso. Los directivos y accionistas retrocedieron de un salto, apartándose del anfitrión como si padeciera una enfermedad contagiosa. El inspector de Hacienda procedió a mostrar los extractos bancarios que probaban cómo se había desviado capital desde las cuentas corporativas para costear los caprichos personales y la escandalosa fiesta de la madre. La firma de Alonso avalaba cada una de esas transacciones ilícitas. Al ver cómo los agentes sacaban las esposas para detener a su hijo, doña Covadonga montó en cólera, chillando que todo era un montaje elaborado por la resentida de su nuera y lanzándose contra los policías. Lejos de intimidarse, uno de los agentes extrajo del maletín un documento todavía más fulminante. La orden de procesamiento contra doña Covadonga por la manipulación fraudulenta de las partidas de nacimiento y del registro civil para hacerse con el control de un patrimonio que nunca le correspondió. Ante la mirada atónita de los socios de la empresa, la careta de la distinguida dama cayó por completo, dejando al descubierto a una defraudadora de manual. Los accionistas, que durante décadas le habían reído las gracias a esa mujer, la miraban ahora con indisimulable repugnancia. Para empeorar las cosas, un grupo de proveedores de los servicios de banquetería, hartos de esperar en la calle, irrumpieron en el vestíbulo y, sin miramientos, le arrancaron a doña Covadonga el collar de perlas y los pendientes que llevaba puestos como pago en especie, ya que el cheque que les había entregado Alonso no tenía fondos. La mujer forcejeó mientras le arrebataban las joyas, dejándole el cuello marcado y enrojecido.
pero nadie en aquella enorme sala movió un solo dedo para socorrerla. Los socios empresariales enfilaron la puerta de salida, no sin antes escupirle a Alonso que iban a interponer una querella conjunta por estafa societaria que lo dejaría en la más absoluta ruina penal y civil. Alonso acabó sentado en el suelo, con las muñecas aprisionadas por las esposas metálicas de la policía, observando con la mirada vacía el toldo desgarrado del jardín. En cuestión de 3 horas había perdido su cargo directivo, su reputación, su patrimonio inmobiliario y la libertad. Por si fuera poco, Macarena, su amante, que había acudido al chalet pensando que asistiría a una celebración gloriosa y recogería los frutos del inminente divorcio, irrumpió en el salón únicamente para humillarle en público. Macarena le lanzó a la cara el juego de llaves del apartamento en el barrio de Salamanca que Alonso le alquilaba, gritándole que jamás se rebajaría a compartir cama con un delincuente en quiebra. El desprecio de la amante fue la estocada final que destruyó la psique de Alonso frente a los pocos testigos que quedaban. Apoyada en el marco de la puerta de las cocinas, Amparo saboreaba cada segundo de aquel dantesco espectáculo. Discretamente, enfocó con la cámara de su móvil y grabó en vídeo el instante exacto en el que doña Covadonga y su hijo eran sometidos a la máxima degradación. Ya no quedaba rastro de superioridad en el rostro de la matriarca, solo el aspecto de una anciana asustada y consumida por la humillación. El palacete se había convertido en la zona cero donde el orgullo de ambos quedó carbonizado. Los agentes escoltaron a Alonso y a doña Covadonga hasta el vehículo patrulla policial, iluminados por los flashes de las cámaras de varios reporteros que ya habían sido alertados del escándalo financiero en una de las urbanizaciones más exclusivas del país. Los vecinos salieron de sus lujosas fincas para presenciar en vivo la detención de la familia más prepotente del barrio. La noche que iba a coronar a doña Covadonga en lo más alto de la sociedad madrileña terminó con el ensordecedor ruido de las sirenas policiales. La caída era total e irreversible, y no contaban con absolutamente nadie que estuviera dispuesto a pagarles una fianza o buscarles un buen abogado penalista. A kilómetros de allí, Valeria reprodujo el archivo de vídeo enviado por Amparo con una mezcla de sensaciones indescriptible. Ver a sus maltratadores encogidos y custodiados por las fuerzas de seguridad le dio paz, pero sabía que la victoria no sería rotunda hasta blindar legalmente el porvenir de Pelayo. Gracias a las gestiones de don Arturo Mendieta, un veterano notario y amigo personal del suegro difunto que había sido marginado y amenazado por Alonso en el pasado, Valeria puso en marcha la fase final. Don Arturo conservaba copias de seguridad de las escrituras que doña Covadonga nunca llegó a incinerar, demostrando que la práctica totalidad del paquete accionarial de la empresa estaba destinado única y exclusivamente a la descendencia directa y legítima de la aristócrata fallecida. Valeria ya no necesitaba ocultarse en una habitación de hotel. Don Arturo la trasladó a una discreta y hermosísima casa de piedra en la Sierra de Guadarrama, propiedad secreta del suegro, cuya existencia ignoraban por completo Alonso y su madre. En ese refugio natural, Valeria reestructuró su plan de vida. Aquella mujer a la que arrojaron a un cuartucho oscuro de madrugada era ahora la administradora única y legal de una fortuna colosal. Carlota, desde el despacho de abogados, empalmaba jornadas de 24 horas armando las querellas para garantizar que ni Alonso ni su madre encontraran ningún resquicio legal por el que eludir la prisión preventiva. Aislada en la montaña, Valeria conectó con su inmensa fuerza maternal. Cuidó con ternura y paciencia a Pelayo, que empezó a curarse de los traumas generados en aquella casa de locos. El niño dejó de despertarse a gritos en mitad de la noche temiendo los castigos de la abuela. En la tranquilidad de la sierra, le demostró a su hijo que juntos eran invencibles. Pero Valeria no bajó la guardia. Conocía de sobra las artimañas de su marido para salir a flote. Sin embargo, aunque Alonso aguardaba en los calabozos a pasar a disposición judicial, don Arturo le confirmó a Valeria que la parálisis financiera del grupo corporativo era total. Al haber vaciado Valeria la caja fuerte y revertido las transferencias a su cuenta privada a primerísima hora de la mañana, la empresa se quedó sin fondos para maquillar las fugas de capital hacia paraísos fiscales usadas para mantener el altísimo nivel de vida de la suegra y la amante. Este movimiento desató un efecto dominó que activó las alarmas de la Unidad de Delitos Económicos. Valeria sonrió al constatar que la precipitada y audaz fuga de aquella madrugada había sido el detonante perfecto para dinamitar el falso imperio. Aunque la sartén estaba por el mango, prefirió mantener un perfil bajo ante los medios. Dejó que los telediarios nacionales se alimentaran del morbo de la caída en desgracia de doña Covadonga. Deseaba que toda España contemplase la putrefacción moral de esa familia de élite. Los programas de televisión mostraban en primicia a doña Covadonga, desprovista de cosméticos, compartiendo celda en la prisión de mujeres con reclusas comunes por delitos de estafa. Valeria lo contemplaba todo con serenidad escrupulosa, ultimando los detalles de su inminente regreso a los despachos.
Carlota le comunicó que Macarena había intentado contactar con ella a través de burofaxes exigiendo una parte del botín, argumentando absurdamente que unos fondos entregados a Alonso le pertenecían. La respuesta de Valeria fue una sonora carcajada. Le ordenó a Carlota que ignorara esos avisos y que, como contraataque, interpusiera una demanda civil contra Macarena para exigirle la devolución de todo el dinero societario invertido en ella. Valeria no iba a tener piedad con aquellos que colaboraron en destruir la tranquilidad de su hogar. La Leona había tomado el control del territorio. Valeria solía pasar las tardes en la terraza de la casa rural, trazando el organigrama para asumir la presidencia de la empresa y limpiar el buen nombre comercial del padre de Alonso. El camino legal se antojaba complejo, pero el miedo ya formaba parte de su pasado. Con el sólido respaldo de don Arturo y de Carlota, estaba lista para sentarse en el sillón de mando. Su huida no fue cobardía. Fue el repliegue táctico necesario antes de lanzar la ofensiva final. La justicia divina cayó a plomo sobre doña Covadonga y su hijo. Tras unas semanas, el juez dictó libertad provisional, con cargos bajo una fianza elevadísima, que se cobró las últimas pertenencias de valor que Amparo les había enviado en una caja de zapatos. Salir del calabozo fue un alivio efímero que dio paso a un infierno terrenal peor que las rejas. Su majestuoso chalet había sido precintado por la autoridad judicial y el banco había colocado carteles de embargo por toda la verja perimetral. Adiós a los suelos radiantes, al servicio interno y al aire acondicionado. Doña Covadonga se vio obligada a arrastrar una pesada maleta con ruedas de plástico por las aceras agrietadas de un barrio marginal de la periferia sur de Madrid, la clase de zona obrera que ella siempre tildó de nido de gentuza y fracasados. Alonso logró alquilar de milagro un diminuto piso patera en una calle estrecha y sin asfaltar, colindante con un descampado repleto de basuras. El habitáculo apenas medía unos 10 metros cuadrados, tenía humedades negras en las paredes y un techo que filtraba el agua los días de tormenta, empapando el único y mugriento colchón que compartían. Doña Covadonga se pasaba las horas muertas despotricando y maldiciendo la incompetencia de su hijo por obligarla a vivir en semejante estercolero. No asimilaba que Alonso, el que antaño manejaba cuentas opacas desde sillones de piel, era ahora un paria con antecedentes policiales al que todos en su círculo habían bloqueado del móvil. El hambre no tardó en hacer acto de presencia. El poco dinero suelto que consiguieron rascar se evaporó pagando a unos abogados de oficio que no prometían ningún milagro procesal. Para llevarse algo caliente a la boca, Alonso se vio obligado a hacer fila durante horas en las puertas de los comedores sociales de la capital para conseguir unas raciones de potaje que luego dividía con su madre en el lúgubre piso. Doña Covadonga, acostumbrada a degustar centollo y caviar en restaurantes con estrellas Michelin, soltaba berrinches y lloraba a mares al ver que su dieta se basaba en macarrones recocidos o pan duro. La indigencia repentina y salvaje le fracturó la poca salud mental que le quedaba. Se la pasaba hablando sola y acariciándose compulsivamente el escote vacío de diamantes. Una tarde, mientras Alonso buscaba trabajo en negro cargando cajas de fruta en Mercamadrid, vio pasar un coche de lujo muy cerca de su acera. Durante una fracción de segundo, creyó que sería algún antiguo compañero del club de campo acudiendo en su auxilio. Pero el coche pasó a toda velocidad, pisando un charco y salpicando su ropa ya de por sí raída. Alonso sintió que el universo entero se estaba burlando de él. Le vinieron a la memoria las carcajadas que compartía con su amante cuando planeaban encerrar a su esposa en el trastero. El destino, con una precisión quirúrgica, los había colocado en un habitáculo 100 veces más miserable que el sótano del chalet. Ningún contacto empresarial movió un dedo para sacarlos del pozo. La salud respiratoria de doña Covadonga cayó en picado por culpa de la suciedad acumulada y las picaduras de insectos en el piso. Padecía ataques severos de asma e infecciones cutáneas, pero la cuenta bancaria marcaba un descubierto monumental que les impedía costear medicamentos no genéricos. Alonso, desacostumbrado al esfuerzo físico real, fue despedido de varios almacenes en su primer día de prueba por lentitud y torpeza. Los vecinos de aquel degradado bloque de pisos, que estaban al tanto de la identidad de la familia por los reportajes emitidos en televisión, no dudaban en abuchear a doña Covadonga por las escaleras, refiriéndose a ella como la impostora de la moraleja. Cada insulto era una estaca en el orgullo de la anciana. En un arrebato de pura desesperación, Alonso intentó localizar a Valeria buceando en redes sociales usando una red Wi-Fi pública, rezando para poder suplicarle unos euros para comprar el inhalador de su madre. Pero los perfiles digitales de su exmujer habían sido borrados de Internet. Parecía que se la había tragado la tierra, dejándolos atrapados en un bucle infinito de miseria. Las noches en vela escuchando el correteo de los roedores por el falso techo de escayola, les recordaban sistemáticamente la madrugada en que abandonaron a un niño enfermo rodeado de ratas.
El karma les estaba devolviendo el favor con una crueldad metódica, estirando su sufrimiento día a día. Un día, doña Covadonga perdió completamente la chaveta y tomó el autobús interurbano hasta su antiguo chalet, ahora fuertemente custodiado por seguridad privada. Comenzó a aporrear la garita, exigiendo a gritos que le dejaran pasar para recoger sus bolsos de diseño. Los vigilantes la expulsaron a empujones, advirtiéndole de que llamarían a la Guardia Civil si no desalojaba la vía pública de inmediato. La anciana regresó al piso patera, arrastrando los pies llenos de ampollas, mascando un rencor que ya no asustaba a nadie. Comprendió amargamente que los castillos en el aire que construyó durante 3 décadas se habían esfumado. Esa misma noche, iluminados por la luz mortecina de una bombilla sin lámpara, Alonso observó a su madre tosiendo y retorciéndose de dolor. La culpa empezó a taladrarle la conciencia, arrepintiéndose de haber menospreciado a la única persona que había cuidado del hogar con devoción. Pero el lamento llegaba con meses de retraso. Su horizonte vital se reducía a mendigar comida para el día siguiente, despojados de cualquier mínimo atisbo de dignidad. Estaban cosechando la tormenta perfecta que ellos mismos sembraron. 6 largos meses transcurrieron desde aquella madrugada explosiva. Valeria se encontraba de pie frente al espejo panorámico de la sede central de su corporación empresarial. Llevaba puesto un impecable traje sastre de diseño geométrico que destilaba profesionalidad. Había enterrado definitivamente la imagen de la chica ojerosa y agotada. Su semblante irradiaba una seguridad imponente y renovada. Ocupando legítimamente el cargo de consejera delegada y habiendo tomado el mando de la Junta de Accionistas, Valeria logró estabilizar y reflotar las finanzas de la compañía que Alonso había estado parasitando. Ese día en concreto en la oficina, sintió que había llegado la hora de ejecutar un movimiento que llevaba planeando en silencio: hacer una última visita de cortesía a sus exfamiliares. El imponente vehículo oscuro con chofer detuvo su marcha en la entrada de la callejuela embarrada del barrio sur, causando una tremenda expectación entre los vecinos. Valeria descendió del asiento trasero. El sonido de sus tacones de aguja al chocar contra el asfalto roto contrastaba violentamente con la decadencia de la zona urbana. Al acercarse a la puerta de chapa de la infravivienda, el fuerte tufo a desagüe cerrado casi le revuelve el estómago. Golpeó la puerta con los nudillos firmemente. Al abrirse, la figura esquelética de Alonso apareció en el umbral, ataviado con una camiseta de tirantes llena de agujeros y un chándal raído. Al fondo, la silueta demacrada de doña Covadonga descansaba sobre el colchón destartalado. Tenía las mejillas hundidas y apenas parecía respirar. Alonso se quedó mudo al ver a Valeria envuelta en aquel aura de poder. Durante un instante estúpido, pensó que quizá ella venía a perdonarlo y ofrecerle ayuda económica, pero la mirada gélida y cortante de la directiva le hizo comprender de golpe que aquello no era una misión de rescate. Valeria avanzó un par de pasos hacia el interior, sin mostrar ninguna expresión de repugnancia, aunque manteniendo las distancias. Doña Covadonga, sacando fuerzas de flaqueza, trató de incorporarse. Sus manos nudosas y temblorosas se estiraron hacia Valeria, implorando piedad. La anciana rompió a llorar de forma humillante, pidiéndole perdón por el daño causado e implorándole una pequeña transferencia bancaria para pagar un médico privado. Ya no quedaba ningún rastro de la condesa de pacotilla que miraba a todos por encima del hombro. Valeria sacó lentamente unos papeles timbrados de su bolso de alta gama. En lugar de dinero, le entregó a Alonso la documentación oficial que probaba la incautación total de unas cuentas opacas que él mantenía ocultas en Suiza, y que el equipo de peritos de Carlota había logrado intervenir. Les notificó con voz firme y serena que todas sus escotillas de escape financiero estaban selladas por orden judicial. Añadió, sin alterar el tono de voz, que su empresa inmobiliaria acababa de adquirir todo aquel bloque de viviendas ruinosas, y que, en exactamente 24 horas, entrarían las excavadoras para demolerlo y construir un centro cívico. Esto significaba que al amanecer del día siguiente, ambos tendrían que dormir literalmente en un banco del parque, pues se quedaban en la calle. La venganza de Valeria no incluyó gritos de rabia ni empujones. Empleó las armas legales del sistema de la forma más educada y demoledora posible. Le recordó a Alonso, mirándole a los ojos, cómo aquella fatídica noche Pelayo lloraba aterrorizado en la oscuridad mientras él y su amante se reían en el jardín. Le comunicó que, como ciudadana, no les guardaba rencor, pero como madre, iba a asegurarse de que se cobraran hasta el último céntimo de justicia kármica. Su condena era verles perder la esperanza cada día de su vida. Alonso se desplomó de rodillas frente a Valeria, suplicando desesperadamente que por el recuerdo de sus años de matrimonio, no los echara a la calle. Valeria esbozó una media sonrisa fría y retiró sus pies para evitar que el hombre la tocara.
Le dejó muy claro que el concepto de familia desapareció en el segundo en que él consintió que su madre maltratara al pequeño. Como toque final, Valeria depositó sobre la encimera oxidada un envase de plástico con restos de la comida del comedor de su empresa. Ese gesto sutil era la respuesta irónica a todas las veces que la suegra había tirado los guisos preparados por Valeria a la basura con gesto de asco. El alma de Valeria se sintió en paz al comprobar cómo los tiranos del pasado besaban el suelo que ella pisaba. Antes de dar media vuelta, le dirigió unas últimas palabras a la anciana. Le informó de que las actas judiciales con sus orígenes como empleada falsificadora habían circulado por todos los clubes sociales del país. Absolutamente nadie en la alta sociedad les dirigiría la palabra nunca más. Valeria salió del callejón con la cabeza muy alta, ajena a los gritos agónicos de Alonso y al ruido del desmayo de la anciana al entrar en shock. De regreso al vehículo, tomó una bocanada de aire profundo. El peso que había asfixiado sus pulmones durante años acababa de volatilizarse. Esa tarde no solo afianzó su control patrimonial, sino que restauró su dignidad utilizando una elegancia insuperable. El lúgubre apartamento quedó sumido en un silencio de ultratumba tras la marcha de Valeria, roto solo por los jadeos ahogados de doña Covadonga, intentando recuperarse del desvanecimiento. Alonso se quedó apoyado contra la pared cubierta de moho, escrutando los documentos judiciales con los ojos perdidos en el vacío, pero la pesadilla estaba lejos de concluir para ellos. De repente, don Arturo Mendieta se personó en la puerta abierta de la infravivienda flanqueado por dos funcionarios adscritos al registro civil de la comunidad. El experimentado notario no traía ninguna tabla de salvación. Venía a leerles el informe íntegro de la investigación sobre el árbol genealógico familiar, un secreto que doña Covadonga enterró en el lodo. Don Arturo desdobló una copia de un atestado de la Guardia Civil redactado 3 décadas atrás. Ante la mirada atónita de Alonso, el notario desveló que doña Covadonga no se limitó a cambiar los apellidos en unos papeles, sino que maniobró y orquestó la destrucción psicológica y el encierro involuntario en un sanatorio mental de la auténtica madre biológica de Alonso. Un cotejo de los informes psiquiátricos encontrados en el chalet confirmaba que la madre verdadera fue atiborrada a fármacos bajo las órdenes de la asistenta para que la declarasen incapacitada legalmente. Esta revelación impactó a Alonso como un tren de mercancías. El hijo que había defendido a capa y espada a su presunta madre se dio de bruces con la realidad. Le había entregado su lealtad a la verdugo de su madre auténtica. Giró el cuello y clavó sus ojos inyectados en sangre en la anciana, sintiendo una mezcla de repulsión y terror espeluznante. Doña Covadonga balbuceó incoherencias intentando negar la mayor. Sin embargo, don Arturo colocó sobre la mesa una memoria USB que contenía el testimonio grabado de un antiguo enfermero sobornado por la mujer para falsificar los partes médicos. En esa grabación se detallaba cómo la humilde y trepa sirvienta intoxicó a la esposa legítima e infundió odio en el patriarca de la casa, hasta hacerse con el control. Al escuchar aquello, de la garganta de Alonso surgió un rugido ahogado. Todo su ser tembló ante la avalancha de culpa que sentía hacia la madre que nunca conoció y hacia la mujer de su vida que acabó destruyendo. Sintiéndose acorralada y sin salida, doña Covadonga protagonizó un ataque de locura, rompiendo a reír a mandíbula batiente en medio de la sordidez de la habitación. Con el rostro desencajado y la mirada desquiciada de quien ya no tiene nada que perder, confesó a gritos que todas las acusaciones eran ciertas y que no se arrepentía de nada. Vociferó que merecía reinar sobre ese imperio económico por haberse partido el lomo manteniendo la fachada perfecta para la élite durante décadas. Lejos de pedir perdón, atacó a Alonso llamándolo inútil y cobarde por haber sido incapaz de salvaguardar el patrimonio que a ella le costó delitos y engaños conseguir. Esa macabra confesión cortó de raíz el vínculo artificial que los unía. La monstruosa verdad terminó de fracturar el equilibrio mental de Alonso. Su vida entera era una obra de teatro basada en crímenes y sufrimiento ajeno. El falso respeto que sentía por la anciana mutó en un odio visceral. Ciego de ira, Alonso se abalanzó contra la mujer para agredirla por haberle robado la vida, pero los funcionarios del registro intervinieron rápidamente para aplacarlo. Don Arturo, con semblante muy serio, les advirtió que al haber entregado esas pruebas contundentes a la fiscalía, el juzgado de instrucción pertinente iba a reclasificar los delitos de doña Covadonga, abriendo un nuevo proceso por detención ilegal, lesiones graves y tentativa de homicidio. Ese derrumbe emocional superaba con creces el dolor de la pobreza extrema. Alonso cargaba ahora con la certeza de ser el peón del macabro juego de la mujer a la que idolatró. En un rincón, doña Covadonga empezó a presentar claros síntomas de demencia senil. Llamaba a gritos a camareros imaginarios, exigiéndoles que le plancharan el vestido de seda, ignorando que iba cubierta con harapos sucios. Aquellas 4 paredes de humedad se transformaron en un purgatorio en vida.
Los demonios de sus propios actos pasados bajaron a cobrarles la deuda. En la calle de tierra, los vecinos se asomaban por las ventanas mientras los equipos de emergencia, solicitados por los funcionarios, subían a doña Covadonga a la fuerza a una ambulancia psiquiátrica escoltada por la policía local. Alonso permaneció abandonado en medio del salón desvalijado, asumiendo su absoluta soledad. Ya no le quedaban ni recuerdos felices a los que aferrarse. La burbuja de falsedad reventó, arrastrando sus vidas a la más absoluta y miserable indigencia física y moral. El día del juicio oral, esperado con inusitado interés mediático, congregó a decenas de medios en los accesos de la Audiencia Provincial de Madrid, bajo fuertes medidas de seguridad. Valeria cruzó las puertas con un caminar pausado y firme, vestida con un inmaculado traje blanco pantalón que simbolizaba la transparencia de su lucha. Sentados en los estrados correspondientes, Carlota, capitaneando la acusación particular, y el perito don Arturo, tenían preparados los tomos de instrucción que suponían un muro infranqueable para la defensa. El público de la sala estaba compuesto por periodistas de tribunales y ex-socios de negocios que querían comprobar con sus propios ojos la caída en picado del clan. Doña Covadonga fue acomodada en el banquillo de los acusados con aspecto deplorable. El pelo, otrora esculpido en carísimas peluquerías, le caía grasiento sobre la cara marchita. Alonso se sentó en el extremo opuesto del banco, incapaz de levantar la vista del suelo de madera del tribunal. La sesión de aquella mañana se centraba en las testificales técnicas y en la exposición del material audiovisual relacionado con el trato vejatorio hacia el menor y el desvío de capitales mercantiles. Cuando las pantallas de la sala proyectaron el oscuro habitáculo lleno de polvo y las fotos de la fiebre del niño, tomadas por el pediatra aquella mañana, un profundo silencio invadió la sala de vistas. Varios asistentes en los bancos del público reprimieron un sollozo al comprobar el nivel de crueldad empleado contra una criatura inocente. En una sala anexa habilitada con cristalera, Valeria acarició el cristal tratando de proyectarle su calor a Pelayo, que jugaba tranquilo junto a una psicóloga infantil. El Ministerio Fiscal desgranó minuciosamente cómo los acusados vulneraron a sabiendas la integridad física del menor al negarle auxilio médico básico para priorizar un evento lúdico. Alonso, en un intento desesperado y patético, declaró frente al micrófono que había actuado bajo la manipulación sistemática de la matriarca. El letrado de la acusación destrozó esa coartada de inmediato al presentar un volcado de las tarjetas de crédito corporativas que dejaba patente cómo el propio Alonso se daba la gran vida en restaurantes y hoteles de lujo junto a Macarena, derrochando el dinero sustraído a su mujer de forma plenamente consciente y voluntaria. Ninguna argucia legal servía para esquivar el Código Penal. El magistrado presidente tuvo que ordenar silencio a golpe de mazo en reiteradas ocasiones, ya que doña Covadonga interrumpía los interrogatorios con chillidos lunáticos culpando de su desgracia al sistema y a su difunto marido. Esa actitud histriónica y carente del más mínimo arrepentimiento ante el tribunal fue considerada una gravísima circunstancia agravante. El clímax de la vista oral se produjo cuando se llamó al estrado a Valeria para que prestara su declaración final y el turno de última palabra en calidad de perjudicada directa. Empleando un tono firme, desprovisto de titubeos, narró frente al tribunal cómo había vaciado su cuenta corriente para aportar fondos a la familia, encontrando como pago una humillación sistemática y planificada. Dejó constancia ante los tres magistrados de que su personación no estaba motivada por la codicia económica, sino por el deber irrenunciable de una madre de conseguir un resarcimiento penal para un hijo maltratado. El alegato final de Valeria fue tan contundente y medido que al terminar de hablar, buena parte del aforo se puso en pie dedicándole una sentida ovación, forzando de nuevo al presidente a exigir orden en la sala bajo amenaza de desalojo. Tras largas sesiones y unas agotadoras jornadas de deliberación, el tribunal emitió una sentencia que cayó como una losa de hormigón sobre la defensa. A doña Covadonga se le impuso una pena acumulada de 20 años de reclusión mayor en un centro penitenciario, como autora, material de múltiples delitos continuados de estafa agravada, falsedad en documento público, y por su implicación confirmada en los daños psiquiátricos irreversibles de la legítima esposa. A Alonso, el tribunal le condenó a 15 años de privación de libertad por administración desleal de patrimonio societario, desfalco continuado, alzamiento de bienes y omisión del deber de socorro hacia un menor de edad. Asimismo, el dictamen judicial decretaba la incautación del 100% del patrimonio congelado para indemnizar subsidiariamente al grupo empresarial y establecer un millonario fondo de reparación civil a favor de Valeria y del niño Pelayo. Al escuchar el fallo, doña Covadonga perdió el conocimiento en pleno banquillo y tuvo que ser evacuada por los servicios médicos de la audiencia. Alonso rompió a llorar amargamente, cubriéndose el rostro con las manos y suplicando perdón a voces en dirección al pasillo por donde Valeria caminaba.
Valeria pasó a su lado, ignorándole por completo. Atravesó la pesada puerta de madera del juzgado sintiendo que pisaba sobre nubes. En el exterior del complejo judicial la esperaban numerosos curiosos y fotógrafos que la aplaudieron como símbolo de justicia. Valeria interiorizó que, aunque los engranajes de la ley a veces pecan de lentitud, la maquinaria penal termina por aplastar a los malvados. Los padecimientos vividos de madrugada encerrada entre trastos rotos fueron subsanados mediante la imparcialidad del Código Legal español. Valeria recogió a su hijo y emprendió el camino hacia su nueva residencia, un lugar impregnado de luz natural y vitalidad. Sabía que la sombra del miedo y la coacción ejercida por su expareja y la suegra se habían extinguido definitivamente del horizonte vital de su familia. El pequeño Pelayo podría formarse en un ambiente sano, consciente de que la figura materna que lo cuidaba era una guerrera que nunca bajó los brazos ante las adversidades. Reparar el daño para Pelayo iba mucho más allá de encerrar a los culpables. Consistía en otorgarle el entorno pacífico y seguro que le habían intentado negar desde la cuna. Esa noche, tumbada en su dormitorio, Valeria concibió un sueño profundo y reparador, sabiendo que no necesitaba echar 3 cerrojos a la puerta porque los fantasmas habían sido exorcizados de sus vidas. El sol matinal se coló por los ventanales de la nueva finca de Valeria, situada en una idílica ladera de las montañas madrileñas. Alejada del ruido asfixiante del asfalto capitalino y de la toxicidad del pasado, inauguró una nueva etapa presidida por la tranquilidad absoluta. Al cumplirse el primer semestre de la lectura del veredicto, el éxito laboral de Valeria era incuestionable. Tomó asiento oficial en el Consejo de Administración como directora y CEO de la Corporación Empresarial. Bajo su mandato transparente y centrado en la ética profesional y el trato digno a las plantillas, la entidad experimentó unos márgenes de beneficio extraordinarios, logrando purgar todas las deudas contraídas durante la nefasta era de Alonso. Cada mañana, sus niveles de estrés habían sido reemplazados por un torrente de motivación para asegurar el patrimonio de su retoño. La otra cara de la moneda se hallaba tras los elevados muros del centro penitenciario de Soto del Real. Para la vanidosa doña Covadonga, la condena suponía una tortura psicológica sin precedentes. Despojada de los lujos y el trato preferencial de las altas esferas, era simplemente otra presidiaria envejecida vistiendo la monótona ropa del centro. Al negarse a perder la soberbia e intentar tratar a las otras internas como a chachas, se ganó la enemistad de todo el módulo, sufriendo aislamiento social y vejaciones diarias por parte de las demás reclusas. Sin cremas de importación ni dietas elaboradas, el deterioro de doña Covadonga fue vertiginoso. Su mente pasaba las horas reviviendo en bucle aquel fatídico cumpleaños, sentada en la cama de la celda pidiendo a gritos que descorcharan el champán. En todo el periodo de internamiento no recibió un solo vis a vis de ninguna de las acaudaladas amistades con las que se codeaba. Macarena también hizo las maletas y abandonó el país tras perder todos los juicios de reclamación patrimonial iniciados por la acusación letrada. El día a día de Alonso tras las rejas de la prisión de hombres no resultaba más esperanzador. Al ingresar con la etiqueta de directivo estafador que dejó a su hijo enfermo a la intemperie por irse de fiesta, se convirtió en el objetivo fácil de las palizas y el desprecio general de la población reclusa. Fue destinado de manera obligatoria a la lavandería y a los talleres de mantenimiento de la cárcel, viéndose obligado a doblar el espinazo con trabajos físicos que en su vida de nuevo rico detestaba. El trozo de espejo arañado del lavabo de su celda le devolvía la mirada de un hombre roto, prematuramente envejecido, que dilapidó un imperio de millones de euros por su propia estulticia. Los ataques de ansiedad le abordaban en las madrugadas al evocar el rostro empapado en sudor del pequeño Pelayo en aquel húmedo zulo de La Moraleja. Escribió numerosas cartas pidiendo una reunión de conciliación desde prisión, pero los sobres regresaban a Soto del Real, devueltos sistemáticamente por la secretaría del bufete de Carlota, intactos y sin abrir. Desde su privilegiada pero trabajada posición, Valeria no se olvidó del sufrimiento ajeno. Decidió registrar y financiar una fundación benéfica bajo el nombre Luz de Pelayo. Dicha entidad sin ánimo de lucro proporcionaba techo, cobertura legal de primer nivel y asistencia psicológica a madres sin recursos que estuvieran inmersas en procesos por violencia doméstica o acoso intrafamiliar. Valeria consideraba prioritario utilizar las cicatrices de su biografía como herramientas para el empoderamiento colectivo de la mujer trabajadora. Su presencia era habitual en los coloquios organizados por el organismo. Infundía valor a las supervivientes, explicándoles desde el estrado que ceder ante las injusticias nunca debía ser una opción. Para la directora general, amasar ceros a la derecha en la cuenta del banco importaba menos que las estadísticas de mujeres puestas a salvo de la tiranía de sus maltratadores a través de la red de su fundación. Por su parte, Pelayo se convirtió en el niño más risueño y aplicado de su colegio de infantil. Arropado por una legión de amigos y el calor incondicional del núcleo materno,
El oscuro suceso del sótano se borró de su psique, quedando únicamente los juegos en la naturaleza y los paseos de fin de semana con Valeria. Una de las acciones más catárticas de la corporación fue el plan de reconversión de la manzana de pisos marginales donde el exmarido y la suegra se alojaron antes del juicio. Valeria ordenó construir un inmenso parque infantil público con zonas verdes, pistas deportivas y bancos de madera sobre aquellos solares polvorientos. Decidió apostar por esa transformación paisajística como un símbolo irrefutable. Donde la miseria moral de los acusados tocó fondo, florecería la algarabía de cientos de familias disfrutando del entorno urbano de una manera digna y comunitaria. Descansando en la silla de diseño de su porche, Valeria saboreaba un café caliente y dirigía la mirada hacia Pelayo, que ensayaba pases con un balón de fútbol en el cuidado césped. Un instante de melancolía asaltó su memoria, recordando la negrura y el polvo de aquel trastero a las 3 de la madrugada. Reconoció que, de no haber tenido el arrojo monumental de asaltar la caja fuerte e incautar los testamentos esa precisa noche, su destino probablemente hubiera consistido en vivir bajo el yugo y la depresión permanente. Una leve sonrisa de satisfacción asomó a sus labios, interiorizando que las abundantes lágrimas derramadas en aquel infierno funcionaron como el abono de la férrea determinación que sustentaba su brillante presente. El rencor carecía de espacio en su esquema mental actual. Presenciar el avance personal, las buenas notas y las carcajadas sonoras de Pelayo constituía el trofeo vital más importante al que podía aspirar. El sol madrileño teñía el horizonte montañoso con unos impresionantes matices dorados y anaranjados. La época de penuria, manipulaciones y maltratos psicológicos quedó encapsulada para la posteridad en los archivos policiales. Valeria atravesó las puertas cristaleras del salón de su hogar cerrándolas suavemente a su espalda, plenamente dispuesta a liderar un futuro espectacular. Con sus actos logró materializar en sentencias firmes una gran lección. El instinto de protección inquebrantable y el afecto de una madre suponen una fortaleza 1000 veces superior a toda la codicia, elitismo y soberbia de la alta sociedad. Bajo el sólido tejado de su residencia campestre, reinaba la concordia y el amor sincero, firmando el arranque de una era esplendorosa y sin fisuras para Valeria y su amado Pelayo.